En primer lugar, estudiaremos el concepto, o sea, la definición de vecindad civil. Por otro lado, conoceremos cuál es la regulación de este concepto. Y por último, identificaremos cuáles son los diferentes tipos de adquisición de la vecindad. Para comenzar, como os he estado explicando, con los objetivos vamos a ver cuál es el concepto de vecindad civil. Diremos que vecindad civil es el criterio con el que vamos a determinar la legislación civil, ya sea común o foral, que se va a aplicar a los ciudadanos españoles. ¿Qué significa esto? Pues que en España coexisten diferentes legislaciones civiles. Por un lado, vamos a tener un derecho civil común que se aplica a la generalidad de los españoles y que sería el Código Civil, y por otro lado, en diferentes territorios españoles, comunidades autónomas o otros tipos de diferentes localidades, nos vamos a encontrar con otro derecho civil propio de esa comunidad autónoma o de ese territorio. Por lo tanto, con la vecindad civil lo que hacemos es ver cuál de esos derechos civiles vamos a aplicar. Vamos a continuar. La regulación. ¿Dónde vamos a encontrar regulado en nuestra legislación este concepto? Artículos 14 a 16 del Código Civil. El artículo 14.1 nos da un concepto que es el que acabamos de ver, en donde nos dice la sujeción al derecho civil común o foral se determinará por la vecindad civil. Y además, ¿qué más nos dice este artículo 14, 15 y 16 del Código Civil? Pues nos hablan de los diferentes tipos de adquisición de la vecindad civil. ¿Cómo son? Pues podemos adquirirla por filiación, por nacimiento, por opción, por residencia, por nacionalidad y por recuperación de la nacionalidad. Estos son los diferentes tipos. Ahora vamos a ver específicamente cada uno de ellos. El primero de ellos, por filiación. ¿Qué supone? Pues tenemos varios supuestos diferentes. Diremos que los nacidos de padres que tengan tal vecindad. ¿Qué significa esto? Pues que los niños tendrán la vecindad que tuvieran los padres en el momento del nacimiento. Otro supuesto, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. Obviamente, el niño que es adoptado tendrá la vecindad civil que tienen sus padres, es decir, los adoptantes. Otro supuesto, ¿qué ocurre si al nacer un niño o al ser adoptado los padres tuvieran diferente vecindad civil? Es decir, cada uno de los padres tiene una diferente. ¿Qué ocurre? Pues el Código Civil nos establece tres casos o tres opciones. Pues que en primer lugar tendrá la vecindad civil que le corresponda a aquel de los padres cuya filiación haya sido determinada antes, en defecto de este primer supuesto, la del lugar de nacimiento, y en último término, cuando ninguna de las dos anteriores nos sirva, nos quedaremos con la vecindad del derecho común, es decir, le aplicaremos el derecho civil común, el Código Civil. Otro de los supuestos, si no transcurren 6 meses desde que se ha producido el nacimiento o desde que se ha producido la adopción, los padres o los adoptantes, o en su caso, quien ejerza la patria potestad, podrá atribuirle la vecindad de cualquiera de ellos. Es decir, cualquiera de ellos podrá darle la vecindad que él tenga, cualquiera de los padres o de los adoptantes o de las personas que ejerzan la patria potestad. Y por último, hay que tener en cuenta que la privación o la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o el cambio de vecindad de los padres no va a afectar a la de los niños. Es decir, ellos seguirán teniendo la que en primer lugar se les dio. No afectará, pues, a la vecindad civil de los hijos. Vale, este es el primero de los supuestos.
Si continuamos, hablaremos de un segundo supuesto que hemos dicho de formas de adquirir la vecindad civil. El segundo de los casos, por nacimiento. ¿Qué nos dice estos supuestos? Pues que si no consta jurídicamente la filiación, es decir, si no podemos determinar quién es el padre de los padres de ese niño que acaba de nacer, le corresponderá la vecindad civil del lugar de nacimiento. Pero ¿qué ocurre si existe duda al respecto? Es decir, si no sabemos, hay duda en saber dónde ha nacido. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues se considerará como lugar de nacimiento aquel lugar que proporcione la primera noticia sobre la residencia o estancia del hijo. Por otro lado, dejará de surtir efecto esta condición, es decir, la vecindad civil del lugar de nacimiento, en el momento en que jurídicamente sea determinada la filiación. Es decir, en el momento en que se determine la vecindad de los padres, es decir, de quién es hijo ese niño, se pasará a tener la vecindad civil de los padres, se obviará la vecindad civil del lugar de nacimiento. Continuamos. ¿Cómo también podemos adquirir la vecindad? Pues por opción. ¿Qué supone que adquirimos la vecindad civil por opción? Pues supone que hay una modificación de una vecindad previa, obviamente, modificación de la vecindad civil previa que tuviéramos. ¿Y cuándo se puede optar a una vecindad civil? Pues nos dice el Código Civil que el hijo, desde que cumple 14 años y hasta un año después de la emancipación, podrá optar o bien por la vecindad del lugar en donde hubiera nacido o por la última vecindad de cualquiera de sus padres, ya sea madre o padre. Pero ¿qué ocurre si no está emancipado y esta opción la hace antes de estar emancipado? Pues que para realizar la opción tendrá que ser asistido por el representante legal, no puede optar por sí mismo, es necesaria esa presencia. Bien, continuamos con la siguiente posibilidad de adquisición de la vecindad civil, por residencia. Simplemente adquiriremos la vecindad civil por residencia continuada durante 2 años en el mismo lugar, siempre que el interesado, obviamente, manifieste ser esa la voluntad, la de tener esa vecindad civil, someterse a ese derecho civil. Y también la residencia continuada durante 10 años cuando no haya esa declaración en contrario durante ese plazo. Es decir, residencia continuada durante 2 años si el optante, es decir, si la persona, el solicitante de la vecindad civil, así lo manifiesta, y si no lo manifiesta, obtendrá la vecindad civil de ese lugar al paso de 10 años. Bien, la penúltima de las posibilidades de adquisición de la vecindad civil, por nacionalidad. Esta forma de adquirirlo, sobre todo, está obviamente destinada a aquellas personas que son extranjeras y adquieren la nacionalidad española, porque al mismo tiempo, lógicamente, tienen que adquirir una vecindad civil para que les sea aplicado un derecho civil u otro. Entonces, ¿el extranjero a qué puede optar? Pues puede optar a la correspondiente al lugar de residencia, es decir, donde esté viviendo, a la del lugar de nacimiento, si hubiera nacido en España, pero fuera extranjero, porque sus padres fueran extranjeros, o también la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes, en el caso de que ellos sí fueran españoles, y la del cónyuge, en el caso en que contrajera matrimonio con una persona española de algún territorio en concreto. Hay que hacer una mención, así se obtiene la nacionalidad por carta de naturaleza. En este caso, en el Real Decreto en donde se recoge esta nacionalidad, la posibilidad, es decir, en donde adquieres la nacionalidad, también tendrá que venir indicado la vecindad, cualquiera de estas 4 vecindades que aquí establecemos. Es decir, siempre y en el caso de que el extranjero adquiera
la nacionalidad por carta de naturaleza, que ya sabéis que lo vimos en otra de nuestras clases, es cuando el gobierno discrecionalmente otorga esta posibilidad mediante Real Decreto. En este caso, en ese mismo Real Decreto donde el gobierno otorga la nacionalidad, tendrá que indicar la vecindad civil que escoge de acuerdo con estas 4 que hemos visto. Y por último, y para finalizar, diremos que también se puede adquirir la vecindad, obviamente, por recuperación de la nacionalidad española. Cuando alguien ha perdido la nacionalidad española, previamente la ha adquirido y luego la ha perdido, en este caso también cuando la vuelve a adquirir, lógicamente tiene que adquirir una nueva vecindad civil. ¿Cuál es? Pues nos establece el Código Civil que la recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida, es decir, la que tuviera previamente.